nombre es Martí Batres Guadarrama. Actualmente soy director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, una de las grandes instituciones de seguridad social y de salud. Bueno, digamos que el ISSSTE, como otras instituciones públicas y sociales, tiene tres grandes etapas. Una es la de la construcción. A lo largo de los años 60, 70 y principios de los 80, el ISSSTE crece aceleradamente. Entonces, se expanden sus servicios y su infraestructura. Pero a partir de mediados de los 80 y hasta el 2018, el ISSSTE pasa por una etapa de precarización, abandono, privatización y saqueo. Entonces, cuando llega la cuarta transformación al gobierno de la República, el ISSSTE se encuentra muy abandonado, en muy malas condiciones. Y todo lo que se ha hecho es construir, construir y construir. Ya con el presidente Andrés Manuel López Obrador se tomaron varias medidas muy importantes. Menciono algunas. Por ejemplo, se nacionalizaron varios servicios y los llamados hospitales APP, solo faltó uno. Pero había hospitales por asociación público-privada que recibían, siendo administrados por empresas privadas, recibían una renta de muchos millones de pesos que a la larga iban a convertirse en costos más o menos 10 veces superiores a lo que habría costado hacer ese hospital. Entonces nacionalizaron los hospitales de Tepic, Nayarit, Villahermosa, Tabasco y Mérida, Yucatán. Solo faltó el de Tláhuac, que estamos en ese proceso. También se nacionalizaron algunos servicios médicos que estaban totalmente en manos privadas. Por ejemplo, el servicio de hemodinamia, que es todo lo que tiene que ver con cuestiones cardiovasculares, pero sin cirugía, con cateterismo. Los servicios de anestesia, por ejemplo, y los servicios de endoscopía. Entonces, estos también se nacionalizaron porque estaban en manos de empresas privadas. Ahora bien, junto con ello, se hizo un gran equipamiento del ISSSTE. Se incorporaron muchos equipos modernos de alta gama de hemodinamia, tomógrafos, resonadores magnéticos y mastógrafos, entre otros equipos de primer nivel. Y también, por otro lado, se comenzaron a construir hospitales. La Clínica Hospital de Los Cabos, Baja California Sur, la Clínica Hospital de Palenque, Chiapas. Estas todavía las inauguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y se empezaron a construir la Clínica de Medicina Familiar de Pachuca, el Hospital Regional de Acapulco, el Hospital Regional de Tlajomulco, Jalisco, el Hospital Regional de Torreón. Y estos han sido inaugurados ya por la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque empezaron a construirse desde el sexenio del presidente López Obrador. Esas son algunas de las cosas, entre otras, que comenzaron a hacerse en favor del ISSSTE de forma muy prioritaria ya desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El servicio más visible del ISSSTE es el de salud, pero el ISSSTE tiene 22 prestaciones sociales. En el caso de salud, 2 prestaciones muy importantes, que es clínica y hospitalización y maternidad y obstetricia. Pero hay otras prestaciones como, por ejemplo, vivienda, FOVISSSTE, abasto, SUPERISSSTE, el tema de pensiones, y en materia de pensiones, pensiones por invalidez o discapacidad, pensiones por viudez, pensiones por vejez, entre otras. Hay también, por ejemplo, el tema de las jubilaciones, que es un tema fundamental. Otro tema muy importante es el de los préstamos, préstamos personales, préstamos para la adquisición de vehículos. Otro tema fundamental es el de los cuidados. Entonces tiene a su cargo el ISSSTE estancias de bienestar y desarrollo infantil, así para niñas y niños pequeños,
que son de antes de la primaria, entre maternal y preescolar, y también las casas de días para adultos mayores. Tiene a su cargo también servicios funerarios. Tiene también actividades artísticas, culturales, servicios de turismo social, entre otras prestaciones. Son 22 prestaciones que le dan una integralidad a la acción social del ISSSTE. Apenas en estos días empezamos a renovar camas, o sea, hace muy poquito. Estamos incorporando 2,275 camas hospitalarias, lo cual me llena de alegría, porque eso nos va a permitir un mejor servicio para nuestra derechohabiencia. Y vamos a renovar diversas áreas en los hospitales del ISSSTE. Acabamos de recibir el primer lote de camas, 180 camas, y vamos a ir recibiendo a lo largo de las próximas semanas los siguientes lotes y se van a ir llevando a los hospitales, no solo de la ciudad, sino de los estados de la República, lo cual es muy bueno. Este es parte del equipamiento que se ha venido dando ahora, que estamos haciendo en el ISSSTE. Pero también cambiamos todas las ambulancias. Teníamos 486 ambulancias ya destartaladonas, ya tenían sus años, y las sustituimos por 695 nuevas ambulancias. Y de esas 695, casi 100 son de urgencias avanzadas. Es decir, no solo hacen traslado, sino que tienen como un pequeño quirófano adentro, y ahí se salva la vida de personas que tienen un evento cardiovascular, un evento cerebrovascular o un grave traumatismo por un accidente automovilístico, por ejemplo. Entonces, de esta forma el paciente no se nos muere en el camino, sino que se salva su vida y llega al hospital. También esa es otra renovación que estamos haciendo. Hemos renovado diversas áreas en hospitales ya existentes. Un ejemplo, el de la sala de urgencias del Hospital Fernando Quirós, que está en la Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Formidable. Esa es una sala de urgencias de primer mundo. Quedó muy bonita. Y es muy importante porque ahí recibimos a quien se encuentra en una situación muy crítica e incluso a quien, no siendo derechohabiente, es el lugar más próximo que tiene para una atención de urgencias, también puede llegar ahí. Ahora bien, no solo estamos haciendo renovaciones en hospitales ya existentes, sino también en el primer nivel, o sea, en las clínicas. Unidades de medicina familiar y clínicas de medicina familiar. Ahí estamos implementando el programa La Clínica es Nuestra, el cual es muy bueno porque permite que la gente pueda transformar su clínica. Y se han hecho cosas maravillosas. Hay muchos lugares donde la gente ha hecho, por ejemplo, rampas para personas con discapacidad, techumbres para que la gente no se esté asoleando o esté bajo las inclemencias del tiempo, la lluvia, etcétera, o pueda acudir por sus medicamentos protegido. Pero también hay cosas más médicas. Por ejemplo, se han instalado salas para laboratorio, salas para telemedicina, salas para atención de diagnósticos de cáncer de mama. En fin, todo esto se ha hecho con La Clínica es Nuestra. En algunos casos se han utilizado los recursos para adquirir un sillón dental, para poner otro ejemplo. Autoclaves. Las autoclaves son estas cajitas donde se meten los instrumentos de curación para esterilizarlos, tanto dentales como para otro tipo de curaciones. También se han adquirido con La Clínica es Nuestra muchos refrigeradores, tanto para red fría de medicamentos, que es un tipo especial de refrigerador, como para vacunas, que es otro tipo de refrigerador, vacunas y biológicos. Entonces, eso ha levantado mucho nuestras unidades de primer nivel, que es el nivel más próximo a la población, a la derechohabiencia. Pero en fin, ahí se han hecho obras de muy diverso tipo, depende de las necesidades que tenga cada clínica, que es muy diferente. Pero junto con ello, estamos haciendo obra. Estamos construyendo nuevas unidades. Ya comenté los hospitales que se han inaugurado.
Pero, por ejemplo, rescatamos el Hospital Calero en Cuernavaca. En ese hospital se cerró cuando se abrió el Hospital Centenario de la Revolución Mexicana, que es un hospital regional. Pero en la pandemia el presidente López Obrador lo abrió como hospital COVID y lo equiparon, lo equipó la Sedena. Luego pasó la emergencia y se volvió a cerrar. Entonces lo vimos cuando empezamos a recorrer el país y dijimos, este hospital está casi listo. Entonces le invertimos más o menos unos 100 millones de pesos y lo dejamos listo como un nuevo hospital. Entonces ganamos un nuevo hospital ahí. Estamos construyendo actualmente el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca. Va a ser un gran hospital de 250 camas y muy moderno. Y estamos también construyendo unidades en otros lugares del país. Estamos rescatando el viejo Hospital Vasco de Quiroga. Vamos a hacer algo parecido de lo que se hizo con el Hospital Dr. Calero de Cuernavaca. Estamos construyendo el Hospital de Cherán, la Clínica Hospital en Cherán, en la Meseta Purépecha, como parte del plan de justicia que lleva a cabo ahí la presidenta Claudia Sheinbaum. Y estamos también realizando otras obras. Tenemos programado construir a lo largo del sexenio 500 consultorios públicos ubicados en distintos lugares, sobre todo en las regiones más alejadas, donde no hay infraestructura médica. Y también vamos a construir 50 CESAS. Los CESAS son los Centros de Salud de Servicios Ampliados. Estos CESAS cuentan con los elementos de una unidad de medicina familiar, pero tienen un pequeño quirófano también y una pequeña área de hospitalización. Es una hospitalización de corta estancia y es un quirófano de cirugías ambulatorias, pero ya con eso se crea una unidad médica que tiene más servicios y puede atender no solo curaciones leves, no solo consulta médica, sino ya otros temas que son importantes para la gente. Bueno, esto en materia de salud. Hemos atendido algunas cosas laborales. Por ejemplo, renivelamos a las enfermeras. Cada enfermera pasó al nivel siguiente, mejoró su ingreso. Renivelamos a los fisioterapeutas. Renivelamos a las y los trabajadores sociales. Y por otra parte también estamos en materia de salud haciendo convenios para la investigación científica, de tal forma que podamos aportar de nuestra parte a investigaciones para generar nuevos medicamentos o vacunas. En fin, trabajando fuerte para mejorar la atención al derecho ambiente. Hemos mejorado mucho el abasto de medicamentos, pero además a mí me consta, porque cada vez que visito una clínica, paso a la farmacia y siempre pregunto cuántas claves manejamos aquí, cuántas claves de medicamentos, o sea, cuántos tipos de medicamentos, cuántas nos faltan. Y entonces ya voy midiendo ahí también de forma cercana. A veces les caigo de sorpresa, otras veces planificamos las visitas. Pero en efecto ha mejorado mucho el abasto. Nuestro abasto ha mejorado por varias razones. Voy a enumerar las nuestras. 1. Tenemos un solo centro de almacén y distribución, que es el CENADI, el Centro Nacional de Distribución, queda en Lago de Guadalupe, en el Estado de México. Ahí llegan los proveedores y descargan los medicamentos. Y de ahí salen 777 rutas a las farmacias del ISSSTE y llevan los medicamentos. Entonces eso nos permite tener una concentración de todo nuestro abasto y una distribución inmediata. Eso nos ayuda mucho. Otra medida muy importante que nos ayuda es la evaluación diaria. Todos los días pasamos revista de cómo están nuestras farmacias. Otra medida que hemos tomado es la transferencia horizontal. Puede haber medicamentos que no estén en una farmacia, pero cerca hay otra farmacia que sí lo tienen y entonces se complementan para que la persona tenga su medicamento. También hacemos reuniones con los proveedores, sobre todo con los proveedores morosos, para apurarlos.
a que entreguen el medicamento, porque finalmente si ganaron una licitación, pues están obligados a entregar el medicamento y no tardarse. A veces hay empresas que se tardan meses en entregar el medicamento que debieron haber entregado inmediatamente, ¿no? Ganan una licitación y luego se tardan mucho tiempo en entregar el medicamento. Entonces hay algunos casos, no todos tampoco. Esas son algunas de las medidas que hemos tomado, ¿no? Ahora vale la pena señalar que la compra es consolidada, o sea, se hace una compra global de las instituciones de salud pública, que abarca IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE, Pemex y los institutos nacionales. Entonces se compra el medicamento para todas estas instituciones o se licita para todas estas instituciones y luego ya cada institución hace sus contratos para la compra. Hasta el momento ha sido así, pero la centralización ayuda a bajar costos de los medicamentos. Esos son algunos de los puntos. Yo observo sobre todo que no nos falten medicamentos antidiabéticos, antihipertensivos, contra el colesterol, temas de próstata o urológicos, que son de los medicamentos más solicitados en nuestras farmacias. Bueno, el Servicio Universal de Salud es un sistema de articulación donde las diversas instituciones se complementan y apoyan entre sí. Con el fin de apoyar a las personas que no son derechohabientes de una institución de seguridad social, se creó el IMSS Bienestar. Entonces, el IMSS Bienestar está en 24 estados de la República. Atiende en esos estados a quienes no tienen IMSS, no tienen ISSSTE y cuenta con infraestructura. De hecho, la institución que más cuenta con infraestructura es el IMSS Bienestar. El IMSS Bienestar debe tener unas 8,000 unidades en el país. Y el IMSS me imagino que debe tener unas 2,000 más o menos, aunque tiene IMSS Coplamar, que deben ser otras 2,000 más o menos. Y el ISSSTE tiene, en este momento, bueno, cuando llegamos tenía 1,115 y ahorita ya somos más, ahorita ya somos como 1,150, 1,160 unidades, porque hemos ido creando nuevas unidades médicas. Pero este es, digamos, el universo de las instituciones. Cada una puede generar un complemento, ¿no? Por ejemplo, en el caso del ISSSTE hay derechohabientes nuestros que viven en zonas rurales, sobre todo maestros, y les quedan lejanos los servicios que están en las ciudades, que la mayor parte de la infraestructura del ISSSTE está en las ciudades. Pero en las zonas rurales hay IMSS Bienestar. Entonces, en un convenio de este tipo, de los servicios del Servicio Universal de Salud, los maestros que se encuentran en zonas rurales podrán utilizar los servicios del IMSS Bienestar. Ahora, este va a ser un proceso paulatino. No quiere decir que es de la noche a la mañana. Vamos a ir con medidas concretas. Lo primero que vamos a compartir son las salas de urgencias, es decir, de tal forma que frente a la urgencia actuemos con humanismo y se atienda a una persona. Resulta que, por ejemplo, una persona desgraciadamente sufre un infarto. ¿A dónde lo llevan? ¿A la clínica de su institución o a la que esté más cerca? A la que esté más cerca para salvar su vida. Entonces, ahí tenemos una zona una franja de colaboración muy obvia, muy evidente. Otra que me interesa mucho, porque yo he atendido casos personalmente de este tipo, es en las situaciones en las que alguien empezó un tratamiento de una enfermedad grave, cáncer, lupus o alguna otra enfermedad crónico-degenerativa, la empezó en una institución. Ahí le asignaron médicos, el tratamiento, el medicamento, las citas, y de repente deja de ser derechohabiente de esa institución. ¿Sabes qué pasa ahora? Tiene que volver a empezar todo el tratamiento, toda la tramitología, todo de nuevo en la nueva institución, con otros médicos, otras instalaciones, otros tratamientos. Entonces, esta parte es muy importante. A mí me interesa mucho que quien empezó un tratamiento en el ISSSTE y dejó de ser trabajador del Estado, continúe su tratamiento en el ISSSTE, aunque ya no sea derechohabiente del ISSSTE
sino que sea del IMSS o del IMSS Bienestar incluso. Entonces, así protegemos a la gente. Entonces, con estos acuerdos que vamos a ir teniendo, pero van a ser acuerdos muy puntuales. Ahora, lo primero es, pues, la credencialización. El programa de credencialización ese nos permite fortalecer la identidad para el ejercicio de derechos. Se están tomando medidas y van tomándose medidas jurídicas también de diverso tipo. Entonces, hay convenios, hay decretos presidenciales y se van a ir haciendo las reformas que sean necesarias también. Por ejemplo, está todo el acuerdo del IMSS Bienestar y luego está la basificación de muchos médicos, médicas que estaban en los institutos locales o en secretarías de salud locales, personal de salud, y se basificó con el presidente López Obrador. Pasó al IMSS Bienestar a través de esa basificación y mejoraron sus ingresos quienes fueron beneficiados por esta. Ahora está el decreto de la presidenta sobre el Servicio Universal de Salud. Y bueno, se van a ir haciendo las reformas correspondientes para que se vayan dando estos respaldos, ¿no? Ya con el presidente López Obrador se hizo una reforma en materia de salud que establece principios como la universalidad, la integralidad, de la gratuidad de los servicios de salud públicos. Habrá que hacer otras, ya vendrán otras modificaciones importantes al respecto. Está aumentando el número de médicos, está aumentando el número de especialistas. De hecho, después de la pandemia del COVID, con el presidente López Obrador se amplió la contratación de médicos residentes, o sea, aquellos que se forman como especialistas. Prácticamente se duplicó. Pasamos de más o menos como 10,000 a más o menos como 20,000 que se van formando cada año. Eso ha permitido que crezca el número de especialistas. Una de las instituciones más beneficiadas ha sido el IMSS, que cuenta con más recursos por todos los procesos que se han dado también. Aquí abro un paréntesis pequeño para decir, en el caso del IMSS, la eliminación del régimen de subcontratación general, el llamado outsourcing, permitió que muchas empresas y muchos trabajadores se incorporaran al IMSS y eso benefició las finanzas del IMSS. El aumento al salario benefició las finanzas del IMSS porque aumentaron las cuotas de los trabajadores. Entonces, bueno, eso ha permitido también que el IMSS tenga instrumentos para su desarrollo como parte de todo este sistema, que es importante, ¿no? Ahora bien, en el caso del ISSSTE, que depende básicamente de los recursos del Estado, también de todas maneras se han estado haciendo estas modificaciones. Este año, por ejemplo, incorporamos 1,295 especialistas, subespecialistas y altos especialistas de diversas disciplinas, pero principalmente algunas que nos interesan mucho para atacar rezagos. Por ejemplo, anestesiólogos, muchos anestesiólogos, oncólogos, urólogos, especialistas en medicina interna o internistas, se les llaman también, cirujanos de alta especialidad. Entonces, eso nos ayuda a subir el número de consultas. Yo presenté un informe de cómo subimos consultas del 2024 al 2025. En el 2024 tuvimos 22 millones de consultas. En 2025 tuvimos 24 millones de consultas, un poco más. Rebasamos nuestra meta. En cuanto a cirugías, en 2024 hubo 278,000 cirugías. En 2025 tuvimos 310,000 cirugías. Entonces, vamos aumentando y ahora no nos ha ido mal en este primer cuatrimestre. De todas maneras, no nos confiamos todavía. Antes de dar cifras, hay que seguir avanzando, pero hemos aumentado
cirugías. Por ejemplo, tuvimos aumentos muy importantes de cirugías en los hospitales regionales, en los hospitales de alta especialidad. Comento dos cosas antes. Sobre el tema de salud, vamos a incorporar más equipo de alta gama. Por ejemplo, vamos a incorporar tomógrafos, mastógrafos, algunos resonadores magnéticos y algunos equipos de aceleradores lineales, se llaman, algunos aceleradores lineales. Acabamos de inaugurar un acelerador lineal en el Hospital Regional Centenario de la Revolución Mexicana en Cuernavaca. ¿Qué es un acelerador lineal? Es un aparato, un gran aparato de radioterapia, que es muy grande. Hay, por ejemplo, un equipo que no se ve, está en un cuarto que es como de este tamaño. El equipo que sí se ve es como otro cuarto de este tamaño, más otras salas adyacentes auxiliares. Ese acelerador lineal lo que hace es aplicar radioterapia no milimétrica, sino submilimétrica, de alta precisión para no dañar los órganos sanos a las células cancerosas. Y entonces va eliminando células cancerosas, va combatiendo tumores. Es muy importante en el combate contra el cáncer. Y se usa básicamente, lo usamos contra cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino, cáncer de próstata, cáncer de colon, fundamentalmente, entre otros. Ahora, como vamos a adquirir algunos más. Quiero comentar otra cosa que no es de salud. Vivienda. Lo que estamos haciendo en Foviste es muy bueno. ¿Qué hacemos en Foviste? Foviste se creó para que los trabajadores del Estado tuvieran vivienda social. Pero en el periodo neoliberal se dejó de construir vivienda. Luego, los primeros años que empezó el periodo neoliberal, le quitaron al Foviste la facultad para construir vivienda. Hace 34 años que no construye vivienda. Y también se dedicó el Foviste a entregar créditos, nada más. Pero muchos de esos créditos con una estructura neoliberal, o sea, para endeudar al beneficiario de la vivienda. Entonces, en lugar de recibir su vivienda, lo que tenía era una deuda cada vez más grande. Cuando iniciamos un programa con la doctora Claudia Sheinbaum de quitas, congelamientos y condonaciones, comentamos que estaba el caso de la maestra Rosita, que había recibido un crédito de 325,000 pesos, había pagado ya 650,000 pesos y todavía debía 350,000 pesos. O sea, ya había pagado el doble del crédito original y todavía debía más que el crédito original. Otro caso que vimos en el Guadalajara, donde una compañera había recibido un crédito hace como 30 años de 74,000 pesos para comprar un pequeño departamento y debía a estas alturas 790,000 pesos. Un compañero en Querétaro recibió un crédito de 400,000 pesos, pero ya debía 1,800,000. Un par de personas aquí en la Ciudad de México me tocó darles su constancia de finiquito, habían recibido créditos de 700,000 pesos. Habían pagado 2,200,000 pesos y todavía debían 1,500,000. Todos estos casos los condonamos, o sea, les perdonamos esas deudas, las cancelamos. Esas, junto con las deudas de distintos tamaños, otras mucho más pequeñas, de 296,000 acreditados al Foviste. Y todavía, o sea, casi 300,000 se han beneficiado y todavía vamos a beneficiar a 100,000 más, 104,000 más, hasta llegar a una meta de 400,000, que no es menor porque es la mitad de todos los acreditados. El Foviste tiene 800,000 créditos vivos, 400,000 la mitad, 400,000 van a ser beneficiados con estos programas de quitas, condonaciones y congelamientos. Pero además el Foviste va a volver a construir vivienda. Después de 34 años, este año vuelve a construir, ya se reformó la ley de vivienda,
para que Foviste pueda construir otra vez. Hicimos un programa de créditos mancomunados, Foviste Infonavit. Hicimos un programa de créditos para mujeres con intereses blandos de 2 a 3%. Hicimos un programa para que la autoconstrucción que ya se podía hacer, se puede hacer no solo en suelo privado, sino también en suelo social. Entonces, con eso estamos facilitando el acceso a un derecho muy importante, que es el derecho a la vivienda. Rescatamos Superiste. Anda un medio de comunicación, ustedes lo conocen bien, uno que se dedica a difamar, que no paga impuestos. No paga impuestos y se dedica a difamar. Todos saben quién es, ¿verdad? Bueno, entonces andan diciendo, no, que las tiendas de Superiste, que les faltan no sé qué cosas. Fíjense nada más, los neoliberales, amigos de este medio de comunicación, ya habían desahuciado a Superiste. De 375 tiendas, solo dejaron 39. Cuando llegamos había 39, pero ya abrimos nuevas, abrimos otras 6 tiendas, o sea, ahorita ya estamos en 45 tiendas. Y sin invertirle, sino con los propios recursos de Superiste. En el caso de la Ciudad de México, metimos frutas, verduras, pescado, pollo y carne. Y ya nos extendimos a Hidalgo. En Jalisco también estamos metiendo frutas y verduras. Y en las 45 tiendas, libros del Fondo de Cultura Económica, que han sido todo un éxito. Pero además, establecimos relaciones en el marco del programa del Plan México con 1,500 empresas mexicanas que tienen el sello Hecho en México para que vendan en Superiste. Entonces, las tiendas se han desarrollado mucho, han crecido. Hemos mejorado no solo su imagen, sino su abasto, la calidad de su abasto. Y esto nos permite mejorar una prestación más que da el ISSSTE, en este caso a través de Superiste. Por cierto, a cualquier persona, porque cualquier persona puede acudir a las tiendas de Superiste. Ahora bien, sobre el mensaje que me decías, es muy importante cuidar lo que hemos logrado. Son conquistas. Se deben a todo el proceso de lucha que hemos dado. Estamos recuperando lo social. Como decía al principio, hay 3 etapas en las instituciones públicas y de salud, públicas y sociales. En las instituciones públicas y sociales hay 3 etapas: la construcción, la deconstrucción o desmantelamiento y la reconstrucción o rescate. Estamos en esta tercera etapa, rescatando al ISSSTE, esta gran institución, en sus diversas prestaciones sociales.